La mano bondadosa de Dios estaba con él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. En los próximos minutos te invitamos a estudiar con nosotros la palabra de Dios con el pastor Luis Lara. La carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Éfeso, y esto es en el capítulo número 2 y el verso número 20, conocida como Efesios, capítulo 2 y verso 20. El tema que permita a Dios podamos desarrollar y aprender juntos en esta hora es 5 características de la iglesia de Cristo. ¿Qué características identifican a la iglesia que es de Cristo? Muy bien, dice Efesios capítulo 2 y verso número 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento, hermano, hermana, en el nombre del Señor. Una de las principales características, o como entendí yo, la primera característica de la iglesia de Cristo, la iglesia que se identifica como de Cristo, es esto. Primer punto es que hay un fundamento, que es los escritos de los apóstoles y de los profetas. Cuando la enseñanza que da en ese lugar el predicador, el pastor, el enseñador, está fundamentada en los escritos de los profetas, en las enseñanzas de los profetas y, ¿por qué no?, en las reconvenciones que hicieron los profetas, sobre todo a Israel. Nos está hablando de que así como lo hizo para con Israel, lo hace también para con nosotros hoy en día. Y también, entonces, no podemos apartar el mensaje de los profetas del Señor a lo que en la iglesia del Señor se vive, se practica y se trata de hacer conforme al orden de Dios. Lo otro, la enseñanza de los apóstoles. Es muy importante entender estos dos puntos. Tristemente estamos viviendo en el siglo XXI y hoy en día, lo repito con tristeza, muchas personas se autonombran profetas o se autonombran apóstoles. Y es curioso porque se cuelgan un título, se cuelgan una función, pero la pregunta es, ¿realmente fue Dios quien les dio ese llamamiento? ¿Fue Dios quien les dijo, tú tienes las funciones de apóstol, tienes tú las funciones de profeta? ¿En ti se evidencian las marcas de un apóstol, las marcas de un profeta? Una forma fácil de entenderlo es que si es el apóstol o si es el profeta, lo primero, él no se pone el nombre, ni dice, díganme que soy apóstol o díganme que soy profeta. Absolutamente. Si leemos en la Escritura, en el Antiguo Pacto, al profeta le llamaban el hombre de Dios, el mensajero de Dios, pero nunca llegaba, soy el profeta y esto por aquí y por allá, y traía la palabra que Dios le daba. Ahora, hoy en día, cuando un profeta no da la palabra conforme está escrito en la Biblia, pues dudo de que tenga tal ministerio o función. Cuando el que se llama apóstol no está sometido a la palabra del Señor, también es de pensarse si es realmente un apóstol del Señor. Y lo más importante, el fundamento o la piedra angular de esa iglesia es Cristo. Es lo importante. En una construcción, si usted va a construir una casa, un edificio, siempre hay una piedra en la cual descansa aquella construcción. De ahí depende que no se vaya a un lado o a otro. En caso de un temblor, que esté firmemente amarrada esa casa o esa construcción a esa piedra. Muy bien. Una iglesia que tiene una característica que no es la iglesia de Cristo, es que la piedra angular es Jesucristo. No se cambia para otro lado, a otra enseñanza, a otro pensamiento. Es Jesucristo la base de esa iglesia. Entonces, cuando yo voy a una iglesia, me predican, me hablan, me comparten de Dios, pero Cristo no es la base, tengo que dudar si realmente es una iglesia de Cristo.
¿Por qué? Porque muchas veces, se exalta a la figura humana, al líder, al fundador, al que comparte el mensaje, a quien viene con un canto especial, y se le exalta de tal manera que parece que de él depende esa congregación. Y lo peor, a veces los mismos pastores hacen sentir a la gente que ellos son el pivote, son el ángulo, son el fundamento de esa iglesia. Y quiero decirte, hermano, hermana, cada quien tiene una función. El pastor tiene una función de cuidar a las ovejas, velar por las ovejas, alimentar a las ovejas, guiar a las ovejas conforme a la palabra del Señor y al escrito de los apóstoles y profetas. Pero nunca para que el pastor diga: yo soy la base de esta iglesia, yo soy el fundamento de esta iglesia, porque ahí ya no es la iglesia de Cristo, es la iglesia del pastor fulano. Y tristemente, por ignorancia, escuchen bien, por ignorancia, cuando nos referimos a una congregación decimos la iglesia del pastor fulano, la iglesia del pastor perengano. Perdóneme que le haga esta observación. Quien así se expresa está diciendo: soy ignorante. ¿Por qué? Porque la iglesia no le pertenece al hombre. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahora, la salvedad es esta: si decimos la iglesia del pastor fulano, evidentemente es de él, mas no de Cristo. Él es el que mueve todo ahí a su manera, a su gusto y a su forma de pensar y creer. Pero cuando el pastor dice: yo no soy el dueño de la iglesia, no digan que yo, la iglesia del hermano fulano, digan la iglesia de Cristo, donde tal persona es el pastor. Esa es la forma correcta de entender la iglesia de Cristo. Pero si ese pastor o ese predicador le gusta que digan: hermano, voy a ir a su iglesia, quiero asistir a su iglesia, ¿dónde está su iglesia? Y claro, el hombre se ufana y dice: en tal lugar, predico a tal hora, y esto y lo otro. Ya está diciendo: la iglesia es mía, mas no de Cristo. Quiero compartirte, hermano, no cometas ese error de decir la iglesia del pastor fulano, o preguntarle a algún pastor dónde está su iglesia. La forma correcta es decir: hermano, ¿dónde está la iglesia donde usted pastorea? ¿Dónde está la iglesia donde usted ministra? Esa es la forma correcta. Y entonces, de esa manera, entendemos que ese líder, que ese pastor dice: la iglesia es de Cristo, mas no mía. Segundo fundamento o segunda característica de la iglesia de Cristo, que está guiada por las Escrituras. Está guiada por la palabra del Señor. Venga conmigo a Juan capítulo 17 y verso número 17. La iglesia de Cristo está guiada por las Escrituras, por la palabra de Dios. La iglesia de Cristo está guiada por la palabra de Dios. Y le leemos Juan capítulo 17 y verso número 17. Dice así la Escritura. Jesús está hablando acerca de la guía que necesitaba el creyente. Y entonces dice Jesús: santifícalos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Primer punto. Jesús dice que haya santidad en esa congregación, que haya santidad en ese grupo. Santifícalos en la verdad. Hoy en día se predica de todo, se habla de muchas cosas, y lo clásico que tristemente cada día llena y permea más los grupos que se llaman cristianos evangélicos es la prosperidad. Y la prosperidad, y la prosperidad, y la prosperidad, y la prosperidad. Pero hay una cosa: que no es próspero según lo miden estas personas, no es salvo, no es cristiano. Absolutamente es un grave error. Entonces dice el Señor: santifícalos en la verdad. Se predica muy poco de la santidad hoy en día. Se habla de las emociones, se habla de tantas cosas que muchas veces no es malo expresarlas, porque somos seres emotivos por naturaleza.
En nosotros hay un sistema nervioso, hay un psique en nuestra persona que evidencia nuestras emociones de alegría, de tristeza, de felicidad, etcétera. Eso es normal que las expresemos, pero también hay una cosa: en la iglesia del Señor tiene que haber santidad. Y esto ya no se predica hoy en día. Tiene que haber santidad. Y dice el Señor a través: tu palabra es verdad. Hoy en día más bien se han hecho a un lado muchos textos de la palabra del Señor para acomodarlos a la teología moderna, al gusto moderno, a que la gente se sienta a gusto, se sienta de una manera tranquila en ese lugar, y la palabra la acomoda según el ámbito social en el que están, el ámbito económico, el ámbito cultural, y la acomodan de esa manera, pero la palabra la van esquivando o no tocan ciertos textos o enseñanzas de la palabra del Señor. Ahora la pregunta: ¿una iglesia que no enseña enteramente la palabra de Dios, la Biblia, podrá ser iglesia de Cristo? No, definitivamente no. En la iglesia tiene que enseñar toda la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es la palabra del Señor. Y no vamos a compartir o a enseñar lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que a la gente le hace sentir bien, y lo que no es, pues conforme a la palabra. Veo de qué manera lo acomodo y lo meto en la Escritura. La palabra de Dios es verdad, absolutamente. Entonces, cuando yo me quiero congregar en una iglesia, lo que yo voy a hacer, y qué bueno que tenemos aquí visitas en esta tarde, otra vez repito mi más cordial bienvenida. Escuchen bien, ahora que su servidor está hablando, pongan atención si estoy hablando conforme a la Biblia, si estoy hablando conforme a lo que dice la Biblia. A veces vamos de visita a algún lugar viendo si nos queda cerca de la casa, si nos podemos congregar ahí, y entonces nos fijamos muchas veces que la música esté agradable, que el ambiente esté bonito, que las luces, la decoración, y nos fijamos en todo lo externo, en el carisma del que dirige la alabanza, en las voces del coro, la instrumentación musical, y por qué no, el carisma también del predicador. Pero no ponemos atención si ese predicador está enseñándonos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, un punto muy importante para ti que me estás viendo, donde estás buscando una iglesia donde congregarte, busca que hable con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es verdad. Hay muchos enseñadores de diferente tipo. Hay enseñadores en la tecnología, en la cultura en general, en la historia, en la teología, pero la enseñanza verdadera, donde está la verdad, y perdónenme la repetición de la palabra, es en la palabra del Señor. En la Biblia, aquí está la verdad absoluta y completamente segura para el que la lee y oye cuando se la predican. Es importante esto, basarnos a la palabra del Señor. Tiene esa iglesia que ser guiada por las Escrituras y enseñar conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Qué otra cosa hay con una iglesia que puedo decir es iglesia de Cristo? Punto número 3. Esta iglesia no solamente debe de estar fundada en Cristo, no solamente debe de hablar la verdad o guardar la palabra conforme a la Escritura, sino también tiene que guardar la palabra. Guardar la palabra. Y aquí vemos en Apocalipsis, si quiere acompañarme, Apocalipsis capítulo número 14 y el verso número 12, nos habla el Señor de la importancia de guardar su palabra. Dice Apocalipsis capítulo 14 y verso 12. Estoy hablando de la tercera característica de una iglesia de Cristo. Apocalipsis 14, 12 dice así: aquí está la perseverancia de los santos,
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son 3 puntos importantes. Aquí está el creyente que está en una iglesia la cual guarda la palabra. Punto número 1, la perseverancia de los santos. Pongan atención, la perseverancia de los santos. El verdadero predicador, el verdadero enseñador de la palabra te va a decir: debes de ser constante en tu asistencia al servicio. Debes de ser constante en tu servicio al Señor. Perdóneme que diga esto tan serio y tan fuerte, pero hoy en día la gente va a la iglesia cuando quiere, el día que quiere, cuando está de buenas, cuando no se peleó con la mujer, cuando no amaneció crudo, cuando no anduvo borracho. Ese día va al servicio, pero se dice cristiano. ¿Ya se enojó el predicador? No, absolutamente. Primer punto, el pastor que no te dice: oye, no te veo en el servicio, ¿dónde andas? No acudes a los servicios, ¿dónde estás? Ese pastor no te ama o no se fija en ti. Y el que se enoja: ¿por qué me dijo esto, pastor? Porque amo tu alma. Porque amo tu alma. Así de simple. Así de simple, porque amo tu alma. Entonces tiene que haber perseverancia, dice el capítulo 14 y 12 de Apocalipsis. La perseverancia de los santos. Y una pregunta: ¿quién de nosotros como seres humanos no pasa dificultades y pruebas? ¿A quién de nosotros no le han hecho algún día una mala cara en la iglesia? A todos. Ese día llegamos y la hermana fulana, ya saben, la especial, la regañona, la que se para y mira la falda, mira el vestido, mira esto, mira los pelos, la criticona. Bueno, aunque te critique la hermana lengua larga, tú sigue perseverando en ir al servicio. Porque la hermana lengua larga no te salvó ni perdonó tus pecados. Fue Jesucristo el que te salvó en la cruz del Calvario. Muchas veces, dale la gloria a Dios. Muchas veces nos sentimos lastimados u ofendidos por la hermana lengua larga. Dirá: ¿la trae contra las mujeres? No, pero tristemente lo que oigo es cómo critican las mujeres. Bueno, hablo en Miami, porque aquí no pasa eso. Allá en Miami es donde pasa aquello. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la hermana viene con ganas de escuchar la palabra, de alabar a Dios, de cantar y aplaudir. ¿Y así vienes a la iglesia? ¿No te da vergüenza? Arrepiéntete, hija del diablo. Aquella mujer que quería oír palabra de Dios, que quería estar delante de la presencia del Señor, la hermana lengua larga ya le echó a perder todo. Ya la corrió de la iglesia. Y esa hermana para el próximo domingo está pensando: ¿iré o no iré? Porque me van a criticar, me van a juzgar. ¿Iré o no iré? Hermano, hermana, que me estás escuchando en este momento, ya sea por la televisión o aquí en este lugar, no te fijes en quién te critica. Tú sé perseverante en tu asistencia, porque tú cuando vas al servicio no vas a agradar a ninguna hermana, a ningún hermano, ni al predicador. Tú vas a buscar la presencia y la bendición de Dios, porque tú quieres perseverar en el camino del Señor. Tú quieres perseverar en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, lo primero de una iglesia en Cristo es que los creyentes perseveran en su caminar con el Señor y, repito, su asistencia a los servicios. Eso es muy importante, porque hay hermanos que son muy curiosos. Alguien dice los domingueros van cada domingo, pero hay hermanos meseros, van cada mes a la iglesia. Parecen la renta, el día primero no fallan y de ahí hasta el próximo día primero. Suena fuerte esto, pero miren, la perseverancia es muy importante, porque es la salud de nuestra alma.
cuidar nuestra salvación, y es muy importante la perseverancia. Y otra cosa, que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué debe de hacer la iglesia del Señor? Guardar su palabra, guardar los mandamientos. Cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de órdenes, no estamos hablando de sugerencias de parte del Señor. Él ha dado órdenes a su iglesia y tenemos que obedecer esas órdenes, someternos a esas órdenes, seguir esas órdenes. ¿Por qué? Porque queremos ser la iglesia de Cristo con esta característica también: guardar sus mandamientos. Lo que Él nos instituyó, lo quiero guardar. Hoy en día mucha gente se acomoda muy bien y dice: esto es para el Antiguo Testamento. Esto es para el Antiguo Testamento. Perdón, y si sueno así medio sangrón, no les pido perdón. Sí, o sea, fíjense bien. Decir Antiguo Testamento es un grande error. ¿Por qué? Un testamento, ¿cuándo cobra función? Cuando muere el testador. Ahora, entre Génesis y Malaquías, ¿quién murió por la humanidad? Hello. ¿Quién murió? ¿Quién dejó un testamento? Nadie. Nadie. Es el antiguo pacto. Y cuando Jesús habla de lo que conocemos de Mateo, Apocalipsis, Él habla un nuevo pacto en su sangre. No habla de un nuevo testamento. Hermano, pero por todos los años todo el mundo lo dice. Exactamente, todo el mundo lo dice. Y porque todo el mundo lo dice, pues yo también oigo y repito, oigo y repito, oigo y repito, oigo y repito. Un día alguien se enojó conmigo: pero es que ¿por qué le quiere quitar? No le quito, analiza. Yo le preguntaba, como 10 veces le pregunté: contéstame de Génesis a Malaquías, ¿quién murió para dejar un testamento? Pero es que aquí, que allá, nada más dime quién murió. Es mi pregunta: ¿quién murió? Y me alegaba. Estoy de acuerdo, toda tu teología está preciosa. Está preciosa, tú eres el enseñador de Pablo, no lo dudo. Pero dime quién murió entre Génesis y Malaquías. ¿Qué creen que pasó? Se enojó y colgó el teléfono. Y todavía no me contesta. Sigo esperando que me conteste quién murió. Entonces, no con esto quiero presumir de erudición, líbreme el Señor de presumir de estas cosas, sino de analizar la palabra del Señor, porque tristemente repetimos y repetimos y repetimos, porque ya se hizo una costumbre. Y entonces sería bueno aprender de los hermanos de Berea. Luego lo busca usted, unos hermanos allá en una ciudad llamada Berea. Entonces, guardar los mandamientos del Señor, guardar las instrucciones de Dios. Cuando guardamos los mandamientos del Señor y las instrucciones de Dios, estamos diciéndole: Señor, nos sometemos a tu palabra, a tus instrucciones, a tus órdenes y a tus mandamientos. Entonces, cuando alguien ve que buscamos y que guardamos los mandamientos del Señor, dice: él va a una iglesia donde es de Cristo. Ella va a una iglesia que es de Cristo porque guardan los mandamientos del Señor. Muy bien. ¿Qué otra característica? Voy a la característica número 4. ¿Qué otra característica tiene la iglesia de Jesús o la iglesia de Cristo? Tiene el testimonio de Jesús. Tiene el testimonio de Jesús. Y vean conmigo por favor otra vez, ahí en Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17. Voy muy despacito porque quiero que usted conmigo aprendamos de estas 5 características de la iglesia del Señor. Y ahorita va a ver por qué. Dice entonces Apocalipsis capítulo 12 y verso 17. Fíjate bien: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí me detengo un poco. Fíjate bien, el dragón
le está haciendo guerra, le está haciendo pleito a la descendencia de ella, esto es, a la iglesia. Cuando una iglesia, cuando una congregación no es atacada, es que no le está haciendo ni cosquillas al diablo, porque está viviendo conforme a los rudimentos y las tradiciones del mundo. Entonces, por eso lo más común es, alguna persona tiene un problema y en lugar de ver si es espiritual, si es psicológico, si es anímico, lo primero que decimos, vaya con el psicólogo, vaya a consejería. Y no indagamos más si hay una entidad espiritual allí en esa persona que le está aquejando o afectando. Entonces, ¿a quién persigue el enemigo de nuestra alma? A la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor trata de someterse a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios, al orden de Dios, y entonces el enemigo quiere destruir esa iglesia. Y lo vemos simplemente cómo fue atacado Cristo durante su ministerio. Fue muy atacado en su ministerio terrenal. Cuando la iglesia está predicando a Cristo, es atacada. Pero cuando no predica a Cristo, tiene toda la libertad. ¿Por qué? Porque está de acuerdo al orden social, cultural de este siglo. Entonces, lo primero que entiendo yo de esa iglesia de Cristo es siempre atacada y perseguida por el enemigo de nuestra alma. Siempre. Va a buscar la manera de poner obstáculos, va a buscar la manera de estorbar, va a buscar la manera de desanimar, porque sabe que es la iglesia del Señor y quiere desbaratar la iglesia del Señor, quiere desanimar la iglesia del Señor. Y te voy a poner un ejemplo. En el Edén, el enemigo fue inmediatamente a atacar a la creación de Dios, a la primer pareja humana en la tierra. ¿Por qué no atacó un árbol? ¿Por qué no atacó a una vaca? ¿Por qué no atacó a un borrego de los animales que había ahí en ese lugar? ¿Por qué fue a atacar a Adán y a Eva? Porque es lo que Dios creó para formar la raza humana. Hoy en día Dios forma su iglesia para llevarla a su reino a la eternidad, para demostrar su poder de salvación, de sanidad, de liberación. Y entonces dice el enemigo, tengo que atacar a la iglesia, tengo que atacar a la iglesia, tengo que atacar a la iglesia. Y está constantemente atacando a la iglesia del Señor. Fíjate bien. Cuando tú, hermano, hermana, te metes con el Señor en oración a buscar su rostro, es cuando más te ataca el enemigo. ¿Sí o no es cierto? Cuando tú estás clamando a Dios, tal vez intercediendo por alguien, por algo, dijiste voy a tomarme un tiempo de ayuno para buscar el rostro del Señor, el enemigo te empieza a atacar. Ahora, ¿por qué a muchos amigos o hermanos en el Señor, el enemigo no los ataca? Pues porque están viviendo una vida paralela a lo que se festeja y se vive en este sistema que el mundo ha establecido. Pero métete con Dios y tú verás cómo se enoja el enemigo contigo. Tú métete a buscar de Dios y tú verás cómo el enemigo quiere bloquearte, estorbarte, porque no quiere que te metas con Dios. Escucha bien, al diablo no le apura que tú sepas la Biblia de memoria. Al diablo no le apura que sepas todos los cantos que haya. Al diablo no le apura que conozcas a todos los ministros de alabanza. No le apura eso. Al diablo no le apura que tú no faltes a ningún servicio. No le apura. ¿Sabes lo que le apura? Que tú estés de rodillas delante del Señor, que estés postrado delante del Señor y que estés buscando la gracia y la presencia del Espíritu de Dios. Eso sí le apura al diablo, porque un cristiano de rodillas derrota a cualquier demonio. Entonces por eso ataca a la iglesia del Señor. ¿Y qué más dice Apocalipsis 12:14? Los que guardan los mandamientos de Dios, ya lo hablamos anteriormente, y fíjate bien, y tienen el testimonio de Jesús. Y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué significa esto? Cuando tú vas por la calle, vas al banco, a la tienda, etcétera, te encuentras con alguien, ¿y qué va a pasar? Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? De alguna manera esa persona siente una identificación contigo y te pregunta, oye, ¿tú vas a alguna iglesia? Y le contestas, sí.
Ahora, fíjate bien, hay personas, y lo voy a decir con mucho respeto, hay personas que piensan que por su vestido, su forma de vestir, en automático ya son cristianas. Hablo de la mujer o del hombre. Por ejemplo, hay lugares donde se enseña que la mujer, entre más largo tenga el cabello, más santidad tiene. Entre más larga tiene la falda, más santidad tiene. Y eso suena muy bonito. Ahora voy a hacer una pregunta. Daniela Romo, una cantante mexicana, tiene el pelo bien largo y usa la falda bien larga. ¿Es cristiana? Hello. Pero tiene el pelo largo y trae el vestido hasta los tobillos. ¿Es cristiana? No. La Biblia no dice por la ropa los conoceréis o por el largo del pelo los conoceréis. Dice por sus frutos los conoceréis. Por tus frutos. Tú vas a dar testimonio. Entonces la gente, en cuanto te ve en la calle, hermano, hermana, aquí viene lo bonito, el testimonio de Jesús. ¿Qué sucede? Muy sencillo. En la manera, tú llegas, vamos a pensar, estás en la fila. Yo estoy en la fila, aquí y atrás de mí está esta persona. Y entonces de repente por algo hacemos un comentario y cuando yo veo a él, le veo la cara limpia, su mirada tranquila. Le hice una pregunta, me contesta con amabilidad y con respeto. Digo, ¿tiene algo? Automático. Pero si yo volteo y le digo, oiga, ¿qué le parece? ¿Están tardando? Sí, hombre, ¿cómo tardan aquí? Ya tenemos 2 horas. Miren nada más. Y luego me dice, lo invito a la iglesia. ¿Tú irías con él a la iglesia? No. Nada que ver. Absolutamente. Entonces fíjate bien, el testimonio de Jesús es lo primero que tienes, la paz que Él nos da. Esa paz que la gente capta, percibe inmediatamente. Esa paz que no sabes cómo explicarla y no andas presumiendo, ni tienes aquí una camisa, una playa que diga soy cristiano, aleluya, danzo, hablo lengua, soy sacademonios a gogó. Nada de eso. Simplemente se nota que Cristo vive y mora en ti. Tiene el testimonio de Jesús. Tiene el testimonio de Jesús. Donde tú vayas, no tienes que llegar saludando, Dios te bendiga, paz de Cristo. No, tú llegas, hola, ¿cómo estás? Esto tienes que decir, buenos días, buenas tardes. Pero piensas que si dices Dios te bendiga, ya estás identificándote como cristiano. Pero ¿qué hablas después de Dios te bendiga? Dicen por ahí, calladita te ves más bonita. Sí, porque es algo bonito, Dios te bendiga. Pero al rato empieza que, ¿y ya viste fulano? ¿Y ya viste perengano? No, si vieras la suegra que tengo, no hombre, esa vieja no sé por qué no se ha muerto. No, imagínate. No, y tengo unos cuñados que, a saber vos, con ganas de hacerlo pupusa. Pero saludaste, Dios te bendiga. Ya tienes el saludo, te lo aprendiste de memoria, Dios te bendiga. Entonces fíjate bien, el testimonio de Jesús es no solamente el saludo, sino tu diario vivir, nuestro comportamiento en todo momento, a toda hora, nuestro comportamiento. Eso es importante. Punto número 5, para entender cuál es la característica de la iglesia de Cristo. Marcos capítulo 7 y verso 6. Marcos capítulo 7 y el verso número 6. Ahora sí le voy a pedir que se ponga los cinturones de seguridad. Marcos capítulo 7 y el verso número 6. ¿Qué característica es, como las anteriores, que es la iglesia de Cristo? Dice Marcos capítulo 7, verso 8. Dice Jesús de esta manera. No, déjenme empezar con el 6 mejor, para que me capte todo el concepto, sí. Y él les dijo, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Qué fuerte les habló Jesús. Hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra,
pero su corazón está muy lejos de mí. Jesús le está hablando a aquellos fariseos, aquellos hombres que aparentaban mucha piedad, mucho amor, mucho respeto por la palabra, y Jesús los enfrenta y les dice: ustedes son hipócritas. La palabra hipócrita significa actor, el que sabe actuar muy bien. Eso es la palabra hipócrita. De ahí viene desde el que venían las tragedias griegas, año 300 antes de Cristo, cuando en Grecia se presentaban las tragedias, y a los actores en griego se les decía hipócrita. ¿Por qué? Porque estaba fingiendo, por ejemplo, que era un héroe, que lo mataban, que X cosa. O sea, estaba haciendo una actuación, estaba fingiendo que era ese personaje. Entonces dice el Señor: ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Aquí gritamos gloria a Dios, aleluya, y cantamos y aplaudimos y tanta cosa, pero ¿dónde está el centro de mi ser respecto a la alabanza, la adoración y el respeto a la palabra del Señor? Es lo que está reclamando Jesús. Y dice el verso número 7: mas en vano me rinden culto. Fíjate bien lo que dice Jesús: en vano se reúnen en el servicio, de nada sirve. La palabra vano viene de vanidad, vacío, sin forma, sin concepto. De nada sirve que se reúnan aparentemente en un culto, en un servicio, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Fíjate bien cómo Dios conoce y observa todo, absolutamente. Él sabe quién llega al servicio con un corazón sincero, quién dice gloria a Dios con un corazón sincero, quién está realmente buscando la presencia del Señor con un corazón sincero. Y dice: pero hay quienes en vano dicen que me rinden culto, pero el Señor conoce todo. Él conoce todo. Hay quien, había un muchacho que me lo mandó, una jovencita que es de una iglesia, no le digo el nombre de la iglesia ni la denominación, y me pidió un consejo. Y me dijo: oiga, hay un muchacho que estamos en la preparatoria juntos, en el high school, está muy simpático, muy agradable, tiene todas las cualidades de súper. Y él me dice que si quiero ser su novia. Y yo le dije pues que soy cristiana, que voy a la iglesia. Y él me dijo: yo por ti voy a la iglesia y hasta me bautizo si quieres. Y me dijo: ¿qué hago con el muchacho? Olvídate de él. Olvídate de él. Le estuve contestando vía texto. ¿Pero por qué? Dije: precisamente porque él quiere hacerse cristiano, entre comillas, quiere bautizarse por ti, mas no porque tenga una experiencia con el Señor. No siente la necesidad de perdón de pecados y la salvación de su alma. Y ya le pude explicar a la muchacha, y entonces me dijo: ¿pudiera usted, si un día lo invitamos a la iglesia, dar una plática a los jóvenes? Sí, con todo gusto. O sea, ¿cuántos jóvenes no habrá en las iglesias que con tal de conquistar a la muchacha, el próximo domingo llegan con una Biblia que pesa como 20 kilos? Bilingüe, trilingüe si es posible, se ponen traje y corbata y ahí vienen. Y ven que los hermanos levantan las manos, ven que los hermanos se mueven y están viendo. ¿Y ahora qué hicieron? Para acá. Y ahora para acá. Y la Biblia, y empieza por ahí, le mueven aunque no saben ni dónde, pero están moviendo la Biblia como están con mucha prisa de leer la palabra. ¿Por qué? Porque quieren que la muchacha diga: wow, este sí tiene hambre de Dios, este sí quiere de Dios. No, tiene hambre de ti, quiere contigo, hablando claro. Entonces es importante tener cuidado de quienes rinden culto en vano, porque están buscando a la muchacha o al muchacho. Tú imagínate, ahora voy al lado contrario. Aquel muchacho conoce a una jovencita en el high school, muy simpática, muy bonita, tiene todas las cualidades, todas. Es más, Britney Spears le tiene envidia a ella. Entonces, él
la invita a la iglesia. Y ella, con tal de conquistar al muchacho, porque es el quarterback del equipo de fútbol, dice: no, sí, yo me lo conquisto. Y le dice él: soy cristiano, ¿te invito a la iglesia el domingo? Claro que sí. El domingo llega con una falda, pero que parece falda de novia, va arrastrando 3 metros atrás el velo. No se puso ni una gota de maquillaje, toda relamida, parece papa lavada su cara. El pelo todo largo, así, todo así, viene todo. What's up, honey? I'm ready to become Christian. I love Jesus. Yeah, right. Entonces, la gente muchas veces hace cosas que son vanas a los ojos del Señor. Son vanas a los ojos del Señor. Ahora viene otro punto. Verso 8. Dejando el mandamiento de Dios, que ya lo vimos, que habla que guardamos sus mandamientos, dice: se aferran a la tradición de los hombres. ¿A qué se aferran? A las tradiciones de los hombres. Le dije: amarres el cinturón, porque todas las tradiciones que se celebran hoy en día. Hace 2 semanas fue el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Y la famosa, después de comer la rosca de Reyes el 6 de enero, al que le tocó el monito, hacen todo ello, y estuve compartiendo en la radio ese tema. Y por cierto, alguien me mandó un mensaje y me dijo: por favor, no se enoje con el niño Dios. Así me lo puso. Quienes vieron el programa cuando lo hice por Facebook, vieron que decían las fotos del niño rosco, el niño Dios con los brazos rotos. Si es el niño Dios, ¿cómo se le rompe un brazo? Me mandaron una foto, ¿verdad?, de un lugar en Tijuana donde dice: ¿se reparan dioses? ¿Se arreglan o no sé qué? ¿Cómo ven? Santos. Se reparan santos. Imagínate que tú eres afecta a San Martín de Porres. Y llevan a arreglar a San Martín de Porres, no porque se rompió la escoba, se le rompió una pierna. Y es el santo a que le pides. Entonces la gente está aferrada a las tradiciones. Ahora voy al punto. Esta semana viene el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Be my Valentine, please, will you? Prepárense porque van a hacer los temas, pero olvídense. Todas las iglesias van a tener corazones, el corazón rojo, la comida de los matrimonios, es que a celebrar el Día del Amor y la Amistad, y tanta cosa ahí que son tradiciones de hombres. Son tradiciones de hombres. No sé si mañana o pasado mañana comienzo a compartir este tema por el radio, y ya me estoy esperando las pedradas. Pero tengo que hablarlo. Porque son tradiciones de hombres. Entonces, escucha bien. El día 24 de diciembre, el Papa Julio I lo estableció y lo definió como el día del nacimiento de Jesús. La pregunta es: ¿yo sigo al Papa o sigo a Cristo? Entonces automáticamente no caigo en la tradición. El día 14 de febrero lo estableció el Papa Gelasio como la fecha del día de San Valentín, para celebrar a San Valentín. La pregunta es: en una iglesia cristiana, y celebro el 14 de febrero, el día del amor y la amistad, el día de San Valentín, ¿a quién estoy obedeciendo? ¿A Cristo o al Papa Gelasio? A Gelasio. Ay, hermano, también que iba, mejor ya me voy. Estaba tan a gusto, pero ¿qué quieres que te diga? La palabra dice que estamos nosotros aferrados, cuando no somos de la iglesia de Cristo, a las tradiciones. A las tradiciones. Y ese es el problema de las tradiciones. Por eso es importante, hermano, ver si la iglesia donde yo me congrego celebra tradiciones o no celebra tradiciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aferrarnos a las tradiciones o soltar las tradiciones? Soltar las tradiciones.
Soltar, nada con tradiciones, nada con las tradiciones. Oiga, pero entonces, ¿cómo voy a ser feliz yo? Mira, cuando a un ser humano que le entrega su vida a Cristo no es feliz con Cristo, es que no conoce a Cristo. No hay tradición que pueda superar el amor de Dios. No hay Valentín que pueda superar el amor de Dios. No hay corazón que pueda superar el amor de Dios, absolutamente. Lo he dicho y lo repito otra vez por las tradiciones. Como decimos, te amo con todo el corazón. Y una señal de que ponemos amor, un corazoncito y hasta rojo, ¿verdad? Experiencia al radio, porque el color rojo es de la diosa Afrodita. Ahora, fíjense bien, esta tradición de San Valentín viene de Grecia y la absorbe, de Roma y la absorbe Grecia. Escucha bien, amo con todo mi corazón, y a la esposa dicen, te amo con todo mi corazón. Permíteme decirte una cosa, en el corazón no hay sentimientos. En el corazón no hay sentimientos. Por tradición se nos dice que es que te amo con todo el corazón. Nuestros sentimientos están en el sistema nervioso. Son nuestras decisiones. Fíjate bien, Roma dijo, en el corazón están los sentimientos. Y Grecia decía, no, están en el hígado. Entonces, si tú oías a un griego decirle a una muchacha, te amo, le decía, te amo con todo mi hígado. Eso se decía en Grecia. Y en Roma se decía, te amo con todo el corazón. Y lógico, como Roma conquistó, el Imperio Romano conquistó a Grecia, pues lógicamente se quedaron todas las costumbres y tradiciones de ellos. Entonces, una iglesia que no sigue las tradiciones se identifica como iglesia de Cristo, de acuerdo a la palabra del Señor. Yo no te voy a decir cuál es la iglesia de Cristo, solamente me he fijado en 5 características muy simples para identificar cuál es la iglesia de Cristo. Así hemos concluido otra emisión de tu programa Esdras Ministries. Si gustas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo vía WhatsApp 0190-9927-2425. Una vez más, 0190-9927-2425. O escríbenos correo electrónico luislaraserrano@yahoo.com.